Con las situaciones problemáticas entendemos un poquito mejor qué aplicación tienen resolver estos triángulos rectángulos en nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, dice, una antena de 158 metros de altura está sostenido por un tensor que forma con el suelo un ángulo de 0,38 pi. ¿A qué distancia del pie de la antena se encuentra agarrado el tensor? A diferencia de lo que hacíamos recién, que al resolver un triángulo rectángulo dijimos que era calcular todos los datos desconocidos, ahora en las situaciones problemáticas solamente vamos a tener que calcular lo que la pregunta nos pide. Es decir, no resolvemos todo, no sacamos todas las medidas, sino lo que nos piden averiguar. Una vez que terminamos de leer el problema, tenemos que hacernos el dibujo como para poder organizar un poquito mejor los datos. Si dibujamos el triángulo rectángulo de esta manera, como me está hablando de una antena, siempre la antena lo imaginamos como algo vertical. La base del triángulo rectángulo sería en este caso el suelo o el piso. Y dice que el ángulo que está formado con el tensor de la antena y el suelo es de 0,38 pi. Y nos pregunta cuál es la distancia que hay desde el pie de la antena a donde se encuentra agarrado el tensor. Entonces, si esta es nuestra antena, este es el tensor y este es el piso, el pie de la antena es esta parte de acá. Y el tensor es esta parte, todo esto es el tensor que está agarrado al piso. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo calcular es justamente la base de este triángulo rectángulo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es una sola cuenta, un solo cálculo para encontrar este valor. Como habíamos dicho anteriormente en los ejemplos, cuando tengan ángulos que están en otro sistema, como por ejemplo este que está en el sistema circular, me doy cuenta porque tiene el pi, lo primero que tenemos que hacer es pasar ese ángulo al sistema sexagesimal, utilizando la regla de 3 simple con algunas de las equivalencias que ya hemos visto. Entonces recuerden que en este caso poníamos 0,38 sin escribir el pi por 90 grados sexagesimal dividido 1/2. Cuando ustedes pongan eso en la calculadora nos va a dar 68,4. Pero como estamos en el sistema sexagesimal tenemos que apretar la tecla de grados, minutos y segundos y ya nos pasa el ángulo directamente. Queda 68 grados 24 minutos. Una vez que ya tenemos el ángulo pasado al sistema sexagesimal, volvemos a nuestra situación problemática y como nos están pidiendo calcular este lado, conocemos este lado y conocemos este ángulo, con los datos que tenemos y con lo que quiero encontrar, tengo que ver qué usar. La propiedad de ángulos complementarios no, porque lo que tengo que sacar es un lado. El teorema de Pitágoras tampoco, porque si bien tengo que sacar un lado, no conozco los otros dos lados. Entonces voy a tener que usar las razones trigonométricas. De las tres, tengo que ver si tengo este ángulo y este lado sería el cateto opuesto a este ángulo. Y quiero sacar este lado, que este lado sería el cateto adyacente a este ángulo. Y el AC, si bien no lo usamos, pero para reconocerlo sería la hipotenusa. No vayan a confundir la hipotenusa con el cateto adyacente, porque habíamos dicho que la hipotenusa es el lado que está enfrente al ángulo recto. Entonces, como tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, en base al ángulo C, que es el que teníamos, vamos a tener que usar la tangente. Entonces colocamos tangente del ángulo C, pero en el sistema sexagesimal, es igual a cateto opuesto, que es 158, sobre el cateto adyacente, que es el que quiero averiguar. Despejamos X, como ya dijimos anteriormente, y llegamos a este resultado. Y ahí terminaría. Lo único que nos falta, como en toda situación problemática hay una pregunta, colocar la respuesta en forma correcta. Es decir, este valor que acabamos de sacar es la distancia que hay entre el pie de la antena y el tensor. Y ahí sí utilizan la unidad de medida, en este caso está trabajando con metros. Entonces no se olviden en las situaciones problemáticas de colocar la respuesta.
Y algo importante que no les había mencionado anteriormente es que todos los triángulos rectángulos, cuando ustedes los dibujen, los tienen que pintar o hacerle algún tipo de relleno, porque justamente no es algo hueco, sino que para que sea un triángulo rectángulo tiene que tener área o superficie.